Bienvenidos a esta nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV, comprometido con la verdad. Mi nombre es Verónica Ispuru y te presento las novedades. Alberto Fernández y el presidente electo Javier Milei reunidos en la residencia de Olivos. Venegas Lynch, diputado electo de La Libertad Avanza, la ley del aborto es la salvajada más espantosa. Guillermo Ferraro confirmó que será ministro de Infraestructura, cartera que reunirá 5 áreas. Organizaciones de inquilinos advierten que están suspendiendo firmas de contratos. ATE se reúne para analizar resultado electoral y primeras medidas anunciadas por Milei. Privatizaciones, la aventura que comandó Menem y ahora quiere reflotar Milei. Massa sigue a cargo de Economía y designa un equipo para el proceso de transición. Madres de Plaza de Mayo recordó a Milei que el apoyo obtenido no es un cheque en blanco. El Papa nombró a José María Baliña como nuevo obispo de Mar del Plata. Rigen las alertas por calor extremo en Salta y Jujuy y por tormentas en el centro del país y el litoral. Lula no estará en la asunción de Milei porque se sintió personalmente ofendido. Maduro lamenta el triunfo de Milei y alerta sobre su proyecto colonialista para toda la región. Evacuaron a 31 bebés prematuros del hospital de Gaza atacado por Israel. Los ministros del nuevo gobierno de España juraron ante el rey Felipe VI. Filipinas. 9 muertos como resultado de un potente sismo. Shakira admitió que cometió fraude contra el Estado español. A los 94 años murió el guitarrista Horacio Malvicino, quien tocó en todas las formaciones de Piazzolla. El rapto, premiada en Huelva. Efemérides, 22 de noviembre. El presidente Alberto Fernández se reunió durante 2 horas y media en la residencia de Olivos con el mandatario electo Javier Milei en un encuentro que dio inicio formal al proceso de transición hacia la asunción del nuevo gobierno el próximo 10 de diciembre. Según informaron fuentes oficiales, el encuentro fue amable, respetuoso e institucional, y durante la reunión Fernández y Milei repasaron los temas de Estado y la agenda internacional, y se aclaró que no hubo ningún pedido particular de ningún tema. Fue dar inicio a los equipos de transición con enlaces en todas las áreas, duró 2 horas y media, fue amable, respetuosa e institucional, explicaron las fuentes. El diputado nacional electo por La Libertad Avanza, Alberto Berti Venegas Lynch, afirmó que promoverá en forma prioritaria en el Congreso la derogación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo porque, a su criterio, es la salvajada más espantosa. El legislador electo por La Libertad Avanza dijo que tomará como prioritaria la posibilidad de derogar la ley 27.610, aprobada en diciembre de 2020, que regula el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo y la atención post-aborto de todas las personas con capacidad de gestar, y es de aplicación obligatoria en todo el país. El consultor Guillermo Ferraro confirmó que a partir de la asunción de Javier Milei a la presidencia será el ministro de Infraestructura, cartera que concentrará las áreas de transporte, obras públicas, energía, minería y comunicaciones, al tiempo que afirmó que el enfoque será activar la inversión privada y la racionalización del Estado. Asimismo, remarcó que ya hay equipos trabajando y anticipó que en la Secretaría de Energía viene trabajando desde marzo Eduardo Rodríguez Chirilio, mientras que en comunicaciones un equipo bastante intenso con gente que estuvo en ENACOM. El presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, Gervasio Muñoz, alertó que se están suspendiendo las firmas de los contratos de alquiler a la espera del futuro regulatorio del sector tras las declaraciones del presidente electo Javier Milei, quien aseguró que hay que derogar la ley de alquileres. La conducción nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado convocó una reunión extraordinaria de sus secretarios generales para analizar el resultado electoral y analizar las primeras medidas anunciadas por el presidente electo Javier Milei.
Carlos Menem asumió de manera adelantada el 8 de julio de 1989 y un mes más tarde el Congreso aprobó la Ley de Reforma del Estado, la herramienta que dio luz verde a las privatizaciones. Así comenzó el proceso de desguace de las empresas públicas. Pasaron los años y el peso de la deuda más el déficit fiscal y el fin del financiamiento externo significaron la lápida para el 1 a 1. La Argentina salió de la convertibilidad y de a poco volvió a rearmarse el sistema de empresas públicas con AISA, Aerolíneas e YPF, más los trenes. Ahora el país se enfrenta a amenazas concretas de volver a recorrer ese camino. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 lo dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En el marco de lo que fue la crisis hiperinflacionaria del 89-90, hubo dos leyes, la ley de emergencia y la ley de reforma del Estado, que pusieron en marcha una reorganización completa del Estado argentino para ponerlo en función de garantizar los pagos a los acreedores de la deuda pública. Fueron leyes que muchas de las facultades que tenía el Congreso de la Nación se delegaron al Poder Ejecutivo y eso permitió avanzar en este proceso de apertura unilateral de desregulación financiera, de desregulación comercial. A partir de hoy, rompemos la telaraña de un Estado prebendario, asfixiante y arbitrario, que trabó la vida productiva nacional con un conjunto de innecesarias regulaciones. ¿Qué era lo que iba a venir a pagar ese capital que se adeudaba? Las empresas públicas del Estado argentino. Las privatizaciones fue una venta masiva de activos públicos en Argentina de una forma arrebatada en el sentido de la velocidad que tuvo. No hay proceso de privatización en el mundo que uno pueda encontrarlo de la magnitud que tuvo la Argentina, la magnitud en la cantidad de empresas y en sectores involucrados. ¿Usted seguiría viviendo en este estado? Seguramente no. Y por eso estamos transformando el Estado, llamando a licitación para poner servicios en manos privadas. Estamos cambiando por un Estado, el mejor Estado. Encaramos las privatizaciones de la televisión, las radios, de los teléfonos. Las empresas que fueron privatizadas, Segua, que era la empresa de distribución eléctrica del AMBA, después más adelante fue YPF, el correo, obras sanitarias, las autopistas, los corredores viales, gas del Estado, aguas y energías, las centrales hidroeléctricas y todo, casi todos los sectores. ¿Qué sector estás pensando fue privatizado? Nunca más el Estado incursionando e interviniendo en áreas que no le corresponden. Y lo que se conforma es una comunidad de negocios muy potente y dominante, al amparo de ese proceso, integrada por los bancos acreedores, el capital extranjero que estaba dedicado a cada una de las actividades y los grandes grupos de capital local. Entonces ahí hubo un sector claramente beneficiado, que eran las empresas que habían sido privatizadas de servicios públicos, donde las tarifas empezaron a ajustarse en función de la inflación de los Estados Unidos. Y sí se notaba una pérdida muy, muy importante en lo que eran los sectores industriales, fundamentalmente, ¿no? La verdad que fue un desguace de las empresas de una forma brutal. Y además, para la sociedad toda, inicialmente había como una expectativa de, bueno, va a haber mejores servicios, podíamos empezar a tener acceso a teléfonos o a tener mejores servicios vinculados con la provisión de energía o de gas. Lo cierto es que las inversiones del sector privado no fueron suficientes para mejorar ese servicio. Entonces, para la gente, si yo tengo que pensar un saldo, y un saldo es negativo. Quienes perdieron
y perdió fundamentalmente los sectores populares, los trabajadores. Fue el comienzo muy significativo del crecimiento brutal del desempleo y de la informalidad, y esto afectó básicamente a los trabajadores y a los sectores medios de la sociedad argentina. El ministro de Economía, Sergio Massa, seguirá al frente del Palacio de Hacienda hasta el 10 de diciembre y designó un equipo que se hará cargo de los aspectos económicos de la transición de gobierno de cara a la asunción de Javier Milei como futuro jefe de gobierno. También decidió la continuidad hasta el 10 de diciembre del dólar diferencial para las exportaciones, bajo un nuevo esquema respecto al vigente hasta el viernes pasado, en el que los exportadores podrán liquidar hasta el 50% el dólar contado con liquidación, mientras que la otra mitad se canalizará a través del mercado único y libre de cambios. De acuerdo con las últimas cotizaciones del CCL y el dólar oficial mayorista, con este nuevo esquema el tipo de cambio al que accederán los exportadores será alrededor de 615 pesos. La Asociación de Madres de Plaza de Mayo le recordó al presidente electo Javier Milei que el apoyo obtenido en el balotaje no es un cheque en blanco y lo exhortó a no equivocarse. Que el presidente electo no se equivoque, el apoyo obtenido en la segunda vuelta de las urnas no es un cheque en blanco, expresó la entidad en un documento firmado por las filiales que la entidad defensora de los derechos humanos tiene en Mar del Plata, Mendoza y Tucumán. De esta forma destacó que los gobiernos son democráticos y cuando mejoran la vida de los pueblos, pero cuando la suma de votos sirve para hacerles una declaración de guerra, se convierten en una tiranía. Amplio. El Papa Francisco nombró a Monseñor José María Baliña, de 64 años, actualmente titular de Teudali y auxiliar de Buenos Aires, como nuevo obispo de la diócesis de Mar del Plata, cuyo cargo asumirá el próximo 20 de enero, se informó oficialmente. La designación fue publicada en forma simultánea en Roma y en Buenos Aires a través de la agencia católica AICA por parte del encargado de negocios, Monseñor Daniel Liesky, por ausencia del anuncio apostólico Monseñor Miroslav Adamczyk. La diócesis de Mar del Plata está vacante desde el 28 de julio, ya que el Monseñor Gabriel Mestre fue designado arzobispo de La Plata. El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja por calor extremo para gran parte de Salta, con temperaturas en torno a los 36 grados, y otro nivel amarillo para el sudeste de Jujuy, a la vez que lanzó una alerta de tormentas para Entre Ríos, amplios sectores de Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Tucumán, al noreste de San Luis y al sur de La Rioja y Catamarca. La alerta naranja por temperaturas que pueden ser muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años y con enfermedades crónicas, rige para gran parte del centro y oeste de Salta. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no acudirá a la ceremonia de asunción del mandatario electo Javier Milei el 10 de diciembre debido a que se sintió ofendido en términos personales por los insultos del argentino, reveló hoy el asesor especial de Asuntos Internacionales brasileño Celso Amorim. De lo que conozco al presidente Lula, veo difícil que vaya a la asunción porque se sintió personalmente ofendido, pero el Estado brasileño estará representado, dijo Amorim al diario O Globo, luego de conocerse que Milei invitó al exmandatario Jair Bolsonaro, quien confirmó que viajará a Buenos Aires para la ceremonia. Para Amorim, la conversación mantenida entre Milei y Bolsonaro es ajena a la relación bilateral entre los dos países. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se refirió al triunfo del presidente electo Javier Milei en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de la Argentina
y llamó a la reflexión sobre el surgimiento de focos de ultraderecha en la región, tras señalar que el libertario pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina y el Caribe. Como ya se preveía en las encuestas, ganó la extrema derecha neonazi en Argentina. Es una extrema derecha que viene con un proyecto colonial para la Argentina, pero que pretende liderar un proyecto colonial para toda América Latina y el Caribe, declaró el mandatario venezolano en su programa de televisión Maduro Más. Más de 30 bebés prematuros fueron evacuados del hospital más grande de la Franja de Gaza para ser trasladados a Egipto en una jornada en la que el ejército de Israel extendió sus operaciones contra el movimiento islamita Hamas. Los soldados israelíes dijeron haber encontrado debajo del hospital Al-Shifa un túnel de 55 metros con una puerta blindada en un extremo, por lo que reforzó la presunción de que allí funcionaría un centro de comando militar de Hamas. Los 31 bebés prematuros varados en el hospital Al-Shifa de la ciudad de Gaza y por cuya vida se temía debido a la incesante ofensiva militar israelí fueron finalmente evacuados este domingo hacia el sur de la franja, mientras todos los hospitales del norte han quedado fuera de servicio. Además de no tener luz, el hospital de Al-Shifa, el principal de esta zona, se quedó desde hace varios días sin agua potable, alimentos e insumos médicos, mientras las fuerzas israelíes siguen realizando una incursión al interior del centro médico. El ejército israelí acusa a Hamas de usar infraestructuras civiles como escudo, incluidos hospitales, y con ese argumento comenzó la semana pasada un asedio total a varios centros médicos como Al-Shifa o Al-Quds. Así, el ejército difundió este domingo unas imágenes supuestamente tomadas el 7 de octubre en el interior del hospital, que muestran a milicianos de Hamas llevando a 2 de los civiles capturados como rehenes, un nepalí y un tailandés. Uno de ellos va andando y otro en camilla, sangrando y con las manos atadas. Las tropas israelíes presumen que Hamas construyó infraestructura subterránea en el área del hospital Al-Shifa para instalar su cuartel general. Este mismo domingo, el ejército israelí también aseguró haber encontrado un túnel fortificado de 55 metros de largo y 10 metros de profundidad debajo del hospital. Los continuos combates han elevado la cifra de palestinos muertos en Gaza a más de 12.000, mientras que el ataque de Hamas en suelo israelí del pasado 7 de octubre dejó más de 1.200 muertos y más de 240 secuestrados que todavía están cautivos en la franja. Los 22 integrantes del nuevo gobierno de España juraron sus cargos este martes ante el rey de España, Felipe VI, en una ceremonia celebrada en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. Después de la concluida ceremonia, los miembros del nuevo gobierno, 12 ministras y 10 ministros, asumirán las carteras de mano a sus antecesores en las sedes de cada ministerio, reseñó la agencia de noticias Sputnik. Al menos 9 personas murieron en el potente sismo que sacudió al sur de Filipinas, según un nuevo balance difundido el lunes por la Agencia de Gestión de Desastres. El sismo de magnitud 6,7 sacudió la región de Mindanao, provocando la huida de los lugareños, el colapso del techo de un centro comercial y cortes en el suministro eléctrico. Al menos 15 personas resultaron heridas y más de 800 casas quedaron dañadas, informó el Consejo Nacional de Reducción y Gestión de Desastres. Shakira admitió este lunes que defraudó al fisco español por 14,5 millones de euros entre 2012 y 2014 y evitó ir a juicio. La justicia española aceptó rebajarle la pena y ahora la colombiana tiene que pagar una multa de 7,3 millones de euros. Respecto a la condena de cárcel, consiguió bajarla de 8 años a 2 meses a 3 años. Para evitar quedar tras las rejas, la cantante tiene que pagar un extra de 432.000 euros. Ante la pregunta del presidente del tribunal respecto a si conocía la culpabilidad de los hechos y aceptaba las penas, Shakira respondió un breve y contundente sí. Según el acuerdo firmado, la intérprete debe pagar una suma equivalente al 50% total del fraude, más el monto fijado para no ir a la cárcel. Escrito, sí. Ya sabe usted que tiene usted que reconocer los hechos y aceptar las penas.
En otros casos, daríamos lectura a las modificaciones que se han introducido, pero como este escrito ya viene firmado por usted, el tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito. Así es. Muy bien. Desde este conocimiento, ¿usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas? Sí. Muy bien. Pues puede volver a su... Gracias. El gran guitarrista entrerriano Horacio Malvicino, considerado uno de los pioneros del jazz moderno en Argentina, quien fue miembro de las distintas formaciones de Astor Piazzolla, junto a quien grabó 15 discos, murió a los 94 años, según informó la Academia Nacional del Tango. Malvicino fue arreglador y director, escribió para las obras musicales en televisión, fabricó jingles, musicalizó películas y acompañó a conjuntos de ritmos diversos de tango. Si bien lo suyo fue el jazz, la llegada de Astor Piazzolla a su vida cambió su destino, aunque eso impidió que no abandonara su pasión por este género ni dejara de tocar. El actor argentino Rodrigo de la Serna se llevó el Colón de Plata a la mejor interpretación en el Festival de Huelva Cine Iberoamericano por su rol en El Rapto, de Daniela Goggi, que también fue premiada por la Asociación Periodistas Iberoamericanos de Cine. El jurado destacó el trabajo de la Serna por llevar a cabo la creación interpretaria de un hombre que, creyendo en el final de una de las etapas más oscuras de la historia argentina, acabó engullido por las cloacas del viejo régimen. El Rapto reconstruye a Buenos Aires en la década de 1980 para mostrar el regreso del exilio político del personaje encarnado por De la Serna, quien ocupa un puesto en la gran empresa familiar cuando su hermano es secuestrado, lo que le hace descubrir las fuerzas que todavía operan detrás de la recién recuperada democracia argentina. Es un orgullo traer de vuelta a los argentinos a su país. ¿A dónde estuvieron exiliados? ¿Uruguay? Sí. ¡Otra vez gana el hermano mayor! Yo no me veo trabajando acá. Estoy hablando con colegas, se están rearmando, puedo, no sé, asociarme a algún estudio. Te desanimás fácilmente vos. Hola. Secuestraron a Miguel, me van a dar las indicaciones. Dijeron que cabe la posibilidad de un atentado hacia la familia hoy. Vamos a pasear un rato, doctor Levy. Vení con la guita. Despacio. Y Miguel, ¡rajá, boludo, rajá! Entregamos el dinero, ahora hay que esperar. Yo sé que es un asunto familiar, pero tienen que vender la empresa mientras puedan. Va a ser cargo Julio, que firma como presidente. Julio puede ir preso y a nadie le importa. Agarremos todo lo que tenemos y que nos vayamos ya. Yo no soy delincuente de nada. No me voy a fugar. Hace 45 días secuestraron a mi hermano, doctor. El Estado tiene que investigar. El Estado tiene responsabilidad. ¿Dónde está mi hermano? Hay un grupo súper especializado. Si me preguntan a mí, es lo que yo haría. No hubo ningún avance. Le entregamos 100.000, 50.000 después. Nos prometieron liberarlo, por favor. Van a recibir instrucciones dentro de 48 horas. La dictadura dejó una manga de psicópatas con poder que sigue operativa. ¿Sí? No, eso se terminó y no va a volver a ser así. El pronóstico del tiempo para Buenos Aires y sus alrededores para este miércoles por Victoria de Pablo. El tiempo en la ciudad de Buenos Aires para este miércoles 22 de noviembre. Cielo algo nublado por la madrugada y parcialmente nublado por el resto de la jornada. La temperatura mínima será de 15 grados y máxima de 26 grados. Los vientos predominantes serán del sector este por la presencia de un sistema de alta presión atmosférica sobre la provincia de Buenos Aires. Rotará al noreste por la noche. La humedad del 51%, la presión atmosférica de 1012 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Para el día jueves se espera cielo parcialmente nublado
durante todo el día con una temperatura mínima esperada de 17 grados y máxima de 30 grados. Los vientos predominantes serán del sector norte por la madrugada, rotando al oeste y sudoeste por la mañana y la tarde. La humedad del 62%, la presión atmosférica de 1016 hectopascales y la visibilidad de 10 kilómetros. Hoy se celebra el Día de la Gratuidad Universitaria, declarado en 2007 en conmemoración del decreto 29.337 de 1949, dictado por el presidente general Juan Domingo Perón para establecer el acceso gratuito a las universidades nacionales. Es el Día del Geógrafo en conmemoración del fallecimiento del perito Francisco Pascasio Morel. También se celebra el Día Internacional del Músico en conmemoración de la fecha de fallecimiento de Santa Cecilia, mártir del cristianismo y patrona de los músicos. Y en la Argentina es el Día de la Flor Nacional, el ceibo. Llegamos al final y nos despedimos hasta mañana jueves para otra nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV comprometido con la verdad. Excelente miércoles para todos.